Quiero contar algo que viví hace unos años. Cuando recién me gradué como veterinario me enviaron a un pueblo pequeño en la sierra de Veracruz. Es una de esas experiencias que nunca pude explicarme del todo, y que hasta el día de hoy prefiero no recordarla por las noches. El pueblo es un caserío escondido entre cafetales y caminos de terracería. Apenas hay un par de calles empedradas y una plaza con kiosco. La iglesia en medio, rodeado de casas humildes de techos de lámina. No hay hospital ni clínica formal. El médico pasaba 2 veces al mes y mientras tanto la gente se arreglaba con remedios caseros. Yo estaba ahí por un programa estatal para atender el ganado y las aves de corral. Fue ahí donde conocí a don Julián, un hombre mayor, apicultor de oficio que vivía solo en las afueras cerca del río. Lo recuerdo muy bien, de complexión delgada, piel curtida por el sol, manos grandes y estas llenas de cicatrices de picaduras viejas. Siempre llevaba un sombrero de palma y olía a humo y miel fermentada. Tenía un carácter serio, pero no era un mal hombre. La primera vez que lo visité fue porque sus gallinas estaban enfermas. Me pidió que pasara a la parte trasera de su casa donde tenía colmenas alineadas. Ahí, mientras yo revisaba las aves, noté algo raro. Don Julián se rascaba el brazo con insistencia, una y otra vez como si tuviera algo debajo de la piel. Al principio pensé que eran piquetes de abeja, pero vi que la piel que le formaban bultos redondos que se movían apenas. ¿Qué es eso?, le pregunté tratando de sonar casual. Él bajó la manga rápidamente y dijo: Nada, muchacho, alergia. No insistí, ya que en los pueblos uno aprende pronto que hay cosas que la gente no quiere hablar. Pasaron las semanas y lo seguí viendo, porque le gustaba llevarme frascos de miel a cambio de medicinas para sus animales. Pero cada vez lo hacía peor. Los bultos se habían aumentado, sobre todo en sus brazos y cuello, y bajo la piel parecía deslizarse lentamente, como si algo se estuviera moviendo desde adentro. Una tarde, mientras tomábamos café en su portal, me atreví a mencionarlo otra vez. Don Julián, debería ir a la ciudad a que lo vea un doctor. Eso que tiene no es normal. Él soltó una risa áspera. ¿Y para qué? Si ella no entiende nada de lo que pasa en el monte. Me incomodó su respuesta, pero no insistí. Sin embargo, empecé a notar otra cosa. Cada vez que estaba cerca de él escuchaba un sonido muy tenue, como un zumbido bajo. Era difícil de ubicar y parecía venir de su propio cuerpo. Al principio pensaba que eran las colmenas, pero incluso cuando estábamos dentro de su casa con puertas y ventanas cerradas, ese sonido seguía ahí, casi imperceptible, como si llevara un enjambre bajo la piel. Una noche, mientras volvía de atender unas vacas en el ejido vecino, pasé frente a su casa. Vi la luz encendida en la parte trasera y por curiosidad me acerqué un poco. A través de la ventana vi a don Julián frente a un espejo con el torso desnudo inclinándose hacia adelante. Lo que vi me heló la sangre. Los bultos que tenía se movían claramente, bajo la piel y la espalda y pecho. Era como si algo estuviera reptando dentro de él. Retrocedí sin hacer ruido y esa imagen no me dejó dormir. Al día siguiente, cuando fui a la tienda del pueblo, escuché a dos ancianas murmurando: «¿Ya viste cómo anda ese Julián? Dice que la noche él habla solo, que se escucha como si rezara, pero raro, como en otro idioma». No pude evitar preguntarles qué querían decir, pero solamente me miraron con desconfianza y una de ellas dijo: «Joven, mejor no se meta. Ese hombre ya no está bien». No sé por qué, pero desde que pasaba por su casa me invadía una sensación de alerta, como si algo no estuviera bien en ese sitio. A veces veía humo saliendo de su chimenea a medianoche o escuchaba los zumbidos desde la calle. Una noche particularmente calurosa, mientras intentaba dormir, escuché algo que me heló. Eran sonidos de abeja, pero dentro de mi propia habitación. Me levanté de golpe, revisé con la linterna y no había nada. Entonces comprendí que venía de afuera. Salí al patio y desde ahí pude ver la casa de don Julián iluminada por dentro.
El zumbido era más fuerte y lo que escuché después fue peor. Fue una voz profunda, gutural, que no era la suya. Estaba respondiéndome desde dentro de la casa. No pude quedarme y corrí de regreso y cerré todo con llave. A la mañana siguiente reuní valor y fui a buscarlo. Toqué la puerta varias veces, pero nadie respondió. Cuando entré, la casa estaba vacía. Todo olía a humo y cera quemada. En la mesa había un frasco de miel abierto y dentro flotaba algo que parecían ser abejas muertas, pero todas sin alas. En el patio encontré algo que hasta el día de hoy me atormenta. Su sombrero de palma en el suelo y su camisa doblada en una silla. Y sobre la tierra húmeda docenas de abejas muertas formando un rastro hacia el monte. Hicimos una búsqueda por el monte, pero perdimos el rastro. Nunca encontramos su cuerpo. A esta historia ponle el niño que no cerraba los ojos. Hay recuerdos de la infancia que uno va enterrando con los años porque no quiere pensar demasiado en ellos. Este es uno de ellos. Lo viví cuando tenía unos 9 años a mediados de los años 80, en el pequeño pueblo donde crecí en la sierra de Oaxaca. Era un lugar humilde rodeado de cerros cubiertos de pinos y calles empedradas. Apenas teníamos una escuela primaria de 2 aulas, con bancos de madera viejos y paredes encaladas que se descascaraban con la lluvia. Ahí fue cuando conocí a Luisito, el niño nuevo. Recuerdo perfectamente el día en que llegó. Era un lunes caluroso y nuestra maestra lo presentó frente a todos. Él es Luis, dijo con una sonrisa forzada. Viene de otro pueblo, así que quiero que le den la bienvenida. Era un niño pequeño, más bajo que la mayoría de su edad, flaco, de cabello lacio y muy oscuro. Le caía sobre la frente y tenía la piel tan pálida que resaltaba a medio de nosotros. Lo que más me llamó la atención, aunque al principio no supe ponerle palabras, fue su mirada fija. Desde que entró al salón no parpadeó ni una sola vez. No era como cuando alguien está distraído, era distinto. Sus ojos grandes y oscuros parecían fijos en lo que ninguno de nosotros podía ver. Ese primer día se sentó en la banca de atrás y aunque todos intentamos hablarle apenas respondía. Su voz era bajita como si le costara trabajo pronunciar las palabras. Cuando la maestra hizo una pregunta en clase tardó tanto en responder que varios nos reímos nerviosos. Lo extraño empezó de inmediato. En el recreo mientras jugábamos a la pelota me di cuenta que no parpadeaba nunca, ni siquiera cuando le lanzaba polvo en la cara por accidente, ni tampoco cuando soplaba el viento fuerte. Algunos niños comenzaron a burlarse de él llamándole el pescado, pero yo sentía más curiosidad que otra cosa. Y al día siguiente, mientras estábamos en fila para entrar al salón, me acerqué. ¿Por qué no cierra los ojos nunca?, le pregunté en voz baja. Luisito volteó hacia mí con esa mirada inquietante y sonrió apenas. No me hace falta, dijo y volvió a mirar al frente. Me quedé helada. Era una respuesta extraña para un niño con esa edad. Con el paso de las semanas, su presencia empezó a incomodar a todos. Se sentaba siempre en la última banca mirando el pizarrón sin pestañear. Su piel parecía cada vez más pálida como si el sol no le afectara. Los adultos decían que era tímido o enfermizo, pero los niños sabíamos que había algo raro en él. Una tarde de lluvia, mientras esperábamos a que acabara para ya volver a casa, me quedé sola con él en el salón. Yo hacía dibujos en mi cuaderno y de pronto sentí su mirada clavada en mí. Cuando volteé lo vi sonriendo. ¿Qué dibujas?, preguntó. Su voz me dio un escalofrío. Le mostré el cuaderno y mientras lo estaba viendo noté algo que me hizo tragar saliva. Sus pupilas estaban tan dilatadas que sus ojos parecían completamente negros. No dije nada y apenas guardé mis cosas y me fui corriendo en cuanto paró la lluvia. Esa noche le conté a mi abuela y ella me escuchó en silencio. Cuando terminé solamente me dijo: no le tengas miedo, pero tampoco te le acerques tanto. Hay niños que traen cosas de las que no sabemos.
No entendí del todo lo que quiso decir. Días después, en clase vi que Luisito tenía unas marcas raras en las sienes, 2 círculos pequeños como cicatrices, justo en la piel donde empieza el cabello. Eran simétricas, perfectas, como si alguien se las hubiera hecho con una herramienta. Se las señalé a mi amiga María, que estaba sentada junto a mí, y ella me susurró: mi mamá dice que eso se los hacen en los hospitales, pero que aquí no hacen esas cosas. Esa noche soñé con él. En el sueño Luisito estaba parado frente a mi ventana mirándome con esos ojos negros enormes. Cuando desperté juraría que vi una silueta pequeña alejándose entre los árboles. Al día siguiente se lo conté a María y ella me dijo algo que me dejó helada. Mi papá también lo vio anoche parado frente a la casa. Dice que estaba sonriendo. La maestra intentó tranquilizarnos cuando empezamos a murmurar ese tipo de cosas en clase. Dijo que Luisito era un niño tímido que había pasado por mucho, que su familia se había mudado porque su papá no estaba bien de la cabeza. Pero cada vez era más complicado creerlo. Un viernes, mientras todos hacíamos fila para el recreo, noté que Luisito se había quedado en la banca. Su mirada estaba fija en la ventana y sus labios se movían muy despacio, como si estuviera hablando solo. Me acerqué lo suficiente para escuchar el murmullo. No eran palabras que entendiera, eran sonidos extraños, como un idioma raro, gutural y apagado. Cuando se dio cuenta de que lo estaba escuchando, volteó lentamente. En ese instante, lo juro, no tenía párpados. No sé cómo explicarlo, pero parecía que sus ojos estaban completamente abiertos de manera natural, como si nunca hubieran estado diseñados para cerrarse. Salí corriendo, asustada. A la semana siguiente, Luisito dejó de venir a clases. La maestra solamente dijo que su familia se había mudado nuevamente. Nadie más hizo preguntas. Pasaron los años y, como suele ocurrir, la vida siguió su curso. Crecí, me mudé a la ciudad para estudiar y rara vez pensaba en Luisito. Lo que viví en esa infancia terminó quedando como una de esas historias raras de pueblo que uno cuenta en reuniones familiares. Casi como una broma nerviosa, sin profundizar demasiado porque nadie sabía bien qué había sido. Tal vez mi mente de niña había distorsionado las cosas. Sin embargo, cada tanto había algo que lo traía de vuelta a mi memoria. Un niño con la mirada fija en la calle, una fotografía antigua con esos mismos ojos oscuros. Siempre que eso pasaba sentía un escalofrío extraño, como una advertencia olvidada. Fue casi 20 años después que todo volvió de golpe. En esa ocasión había regresado a Oaxaca para visitar a mi madre. Era un domingo por la mañana y fuimos al mercado grande de la ciudad a comprar frutas y pan. Entre el ruido, los pregones de los vendedores y el olor a café recién hecho, la atmósfera era la de siempre. Yo estaba revisando unas canastas de guayabas cuando lo vi. Al principio pensé que era una confusión. Un niño solo parado frente a un puesto de juguetes de madera. Su cabello era igual de oscuro, lacio y perfectamente recto. Su piel pálida como la recordaba, y sus ojos negros y enormes. Me quedé paralizada con el corazón golpeándome en el pecho. Tenía la misma estatura de aquel Luisito de la primaria, la misma ropa sencilla, una camisa blanca abotonada y un pantalón gris corto como de otra época. Y lo más perturbador es que no había cambiado ni siquiera un poco, ni una arruga, nada. Era el mismo niño. Estaba totalmente segura. Lo vi en la multitud y no dudé. Me acerqué hasta quedar a unos metros y le hablé con voz temblorosa. Luisito. El niño ladeó la cabeza como un pájaro curioso y sonrió. ¿Te acuerdas de mí?, pregunté. No respondió y sus labios se movieron apenas murmurando algo que no pude entender. En un momento me distraje y al volver la mirada ya no estaba. Solamente había sido un instante y había desaparecido. No se alejó, no corrió. Simplemente dejó de estar ahí. La gente seguía comprando a mi alrededor como si nada hubiera pasado. Me
Me quedé sin palabras. Pensé que todo esto lo había alucinado, pero ya con mis hijos analizando todo lo que pasó, llegamos a la conclusión de que lo que había ocurrido era otra cosa, algo paranormal, algo que no se puede explicar tan fácilmente, y por esa razón es que lo comparto. Salen las botas. Yo me llamo Martín Reyes. Soy originario de un ranchito que se llama El Gigante allá por el norte de Guanajuato. De morro me gustaba cazar iguanas y corretear liebres, pero la necesidad me llevó a meterme al ejército. Nunca me imaginé que entre balas y monte iba a toparme con lo que vi en la Sierra de Lobos. Algo que todavía me quita el sueño y la tranquilidad. Nos mandaron a patrullar la sierra por una operación que no venía clara. Solamente nos dijeron que se habían perdido 2 efectivos en la zona, que no había señal de radio y que íbamos a revisar un terreno para buscar cualquier indicio. Éramos un pelotón de 9 personas, todos con experiencia en combate, pero nadie, ni el más viejo, estaba listo para lo que venía. La Sierra de Lobos tiene su modo de asustarte. No sé si me lo explico. No es solamente monte y piedras. Es como si los árboles respiraran, como si te observaran y esperaran que dieras un paso en falso. El teniente Castillo, el que estaba a mando de nosotros, era un tipo recto. Cuando vio los mapas y la zona marcada se le frunció el ceño. Esta parte del bosque no me gusta. Aquí es donde empezaron los reportes de las brujas esas. ¿Qué brujas, mi teniente?, preguntó el cabo Mendoza en medio en burla. El pueblo les llama las guardianes de la sierra, mujeres blancas de ojos vacíos que aparecen entre la neblina. Dicen que cuidan algo que por años llama la atención de muchas personas, pero que simplemente no terminan de encontrar. Muchos se rieron, pero yo no. Yo había escuchado de eso desde pequeño. Mi abuela contaba historias parecidas. Decía que el monte guardaba secretos, que si uno no pide permiso para entrar, se lo cobra con sangre. La primera noche fue tranquila, aunque nadie durmió bien. A media madrugada el soldado López juró que escuchó risas entre los matorrales. Eran risas de mujer, pero no había nadie. Solamente neblina como una manta espesa que se metía hasta las costillas. Al tercer día desapareció el soldado García. Estábamos haciendo guardia por turnos y él se fue solamente a orinar detrás de un árbol. Nunca volvió. Solo encontramos su casco colgando en la rama más alta de un árbol viejo, y su rifle doblado como si alguien lo hubiera tronado con una mano. La radio empezó a crujir. Se escucharon voces raras. Parecían niñas murmurando. El teniente nos formó y dijo: no vamos a salir de aquí sin encontrarlo. Pero a partir de hoy nadie anda solo. Y vamos a hacer lo que nos recomendaron los curanderos del pueblo cercano. De su mochila sacó un puño de sal y empezó a frotársela en las suelas de las botas. Luego nos la pasó a todos. Algunos lo miraban con cara de ya se volvió loco, pero yo lo hice sin dudarlo. Esa noche soñé con una mujer de cabello largo, no le vi la cara, pero me habló sin mover los labios. Me dijo en el sueño: ustedes no deberían estar aquí. Él ya despertó y ustedes lo trajeron. Me levanté empapado en sudor. A lo lejos en medio del bosque se veía una luz blanca como si alguien estuviera flotando. Era ella, y no solamente la vi yo. Mendoza también la vio y nos quedamos quietos, petrificados, como si nuestros cuerpos ya no nos obedecieran. Cuando parpadeé ya no estaba. El día siguiente fue un infierno. Avanzamos por un claro que olía a tierra húmeda y hojas podridas. En cuanto entramos, la temperatura bajó. Se nos apagaron las linternas y la radio comenzó a escupir estática. Habían carcajadas como si se estuvieran burlando de nosotros. Fue entonces que salieron. Primero creímos que eran humanos, pero no.
Aquellas cosas medían más de 2 metros y tenían piel grisácea. No tenían ropa y tenían garras como si fueran machetes oxidados. Los ojos eran rojos y brillaban como brasas. Uno de ellos cayó sobre el cabo Hernández y lo partió en dos como si fuera un costal de papas. Disparamos, pero no sirvió. Las balas no les hacían nada. Era como si sus cuerpos absorbieran nuestras balas. Corrimos y no sé cómo, pero lo hicimos. Yo traía a Mendoza al lado, cojeando porque algo le había rasguñado la pierna. Vi al teniente forcejeando con una de esas bestias antes de que se lo tragara la niebla. Solamente gritó que la sal. Usa la sal, Reyes. Me acordé y metí la mano en mi bolsa y lancé un puño de sal al suelo mientras recitaba lo poco que mi abuela me había enseñado. Por el polvo y la piedra, por la cruz y por la sangre, que lo antiguo no cruce el umbral. El aire se partió en un chillido agudo, y esas criaturas, fantasmas o demonios se desvanecieron como si fueran humo. Solamente quedamos 3: Mendoza, el soldado Castañeda y yo. Tratamos de salir de ahí, pero la sierra ya no era la misma. El GPS no servía y las brújulas giraban como locas. El sol no salía. Era como si el tiempo se hubiera vuelto loco. Entonces vimos a la bruja. No era la mujer de mis sueños. Esta sí tenía rostro y era el más horrible que he visto. Sus ojos eran pozos negros y su boca se extendía hasta la mejilla. Tenía piel colgándole como un trapo viejo. Caminaba, o más bien flotaba descalza, con un vestido blanco que no se ensuciaba. Alrededor de ella los árboles pequeños se inclinaban como reverenciándola. Ustedes trajeron el metal y el ruido, dijo con una voz de 1000 ecos, pero no movió la boca. Les juro que escuché todo eso dentro de mi cabeza. Castañeda disparó, pero el arma explotó en la mano. Cayó gritando con los dedos hechos pedazos. Mendoza trató de correr, pero algo invisible lo alzó por los aires y lo arrojó contra un tronco. Yo me quedé ahí temblando con la sal apretada en la mano. No vengo a luchar, solamente quiero irme. La bruja se me acercó y sentí su aliento helado en la cara. Me miró un largo rato y dijo: entonces llévate este recuerdo contigo, para que los demás sepan que no deben venir. Me desmayé y cuando abrí los ojos estaba tirado a la orilla de la carretera. Estaba a kilómetros de la sierra. Me encontraba solo, con la sal pegada en las uñas y una cicatriz nueva en el pecho, como si algo me hubiera marcado. Nadie me creyó. Dijeron que el pelotón fue emboscado por narcos, que yo perdí la razón por el trauma, pero los soldados de otra zona, los que patrullan montes similares, se me fueron acercando en secreto. Me preguntaron si era verdad, si los guardianes existen, si la sal sirve, y yo solamente les digo una cosa: que no entren ahí sin pedir permiso, porque allá arriba entre los árboles no todo lo que camina es humano, y no todo lo que protege lo hace por bondad. 4 años después de eso cumplí 20 años de servicio y decidí separarme del ejército. Si bien esto que les cuento ha sido lo más aterrador que me tocó vivir, y que tuve que callar por muchos años, hubo otras situaciones que me hicieron pensar que no estaba en el lugar correcto. Hoy en día me atrevo a escribir esto desde otro país, muy lejos de esos superiores que no les importó arriesgarnos, no solamente en esa operación. Lejos de esos doctores que trataron de implantarnos recuerdos que no existieron para que contara su versión oficial. Lejos de aquellos políticos locales que hicieron de todo para ocultar la muerte de mis compañeros por varios días. Cambié de nombre y apellido para no meter en problemas a nadie, pero el lugar y los hechos son reales. Les mando un saludo y una advertencia: no vayan solos a Sierra en Guanajuato. No la van a pasar nada bien.